de los sarcomas, estamos refiriéndonos a que el componente de la neoplasia es mesénquimal. Y si hablamos de los linfomas, mencionamos que el componente es linfático, específicamente células linfoides. Es por eso que el linfoma, aunque termine en oma, no es una neoplasia benigna, es una neoplasia maligna. La semana pasada también hablamos sobre algunas características que nos ayudan a comparar una neoplasia benigna de una neoplasia maligna. Y dentro de estas características, pues tenemos que observar hallazgos clínicos, características radiológicas y características macroscópicas de la neoplasia. Cuando nos referimos a hallazgos clínicos, generalmente tomamos en cuenta la velocidad de crecimiento. Se dice que todas las neoplasias que son benignas tienen un crecimiento lento, mientras que las que son malignas tienen un crecimiento rápido. Luego, en los hallazgos radiológicos, las radiografías, los ultrasonidos, las tomografías, son métodos de diagnóstico que nos ayudan a conocer la forma, la localización y la disposición de una neoplasia. Por ejemplo, si hablamos de un osteosarcoma, estamos haciendo referencia a que es una neoplasia maligna formada de tejido óseo. Y en la radiografía muestra una imagen característica que se llama el sol naciente. Es como que si temprano se levantaran ustedes y vieran cómo sale el sol, así se observa en la radiografía. Esa radiolucencia que ocasiona se compara mucho con la del osteosarcoma. Luego, si esa neoplasia se reseca, vamos a observar características macroscópicas como su superficie externa, si esta es lisa, si es rugosa, si hay presencia o no de una cápsula. Y después de que lo evaluamos, siempre se secciona a la mitad y la neoplasia se secciona en una mitad como en el espejo, así como que si fuera una sandía y la vamos a partir en dos partes iguales, o una papaya y la vamos a partir en dos partes iguales. A la hora de que vemos la superficie de corte, decimos si es dura, si es blanda, o como les pregunté hoy, si es escirrosa. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho estroma y entonces eso vuelve a la neoplasia escirrosa. Y luego el color, porque hay neoplasias como por ejemplo los melanomas, que no siempre van a ser negros, pero pueden tener un color negro. Los linfomas se caracterizan porque son blancos. Los teratomas tienen mucho sebo y pelos a la hora de que se cortan. Y las neoplasias de origen germinal, algunas tienen un color amarillo. Entonces es importante conocer la superficie de corte. Luego, en las características microscópicas, sabemos que hay diferentes métodos por los cuales se puede obtener el diagnóstico de una neoplasia. Primero, por la historia clínica. Segundo, por un estudio de radiografía. Tercero, si mandamos a hacer una biopsia, es decir, obtenemos un poco de tejido. Esta biopsia puede ser del tejido o del líquido, porque si sospechamos en una metástasis podemos estudiar líquido cefalorraquídeo. Entonces, histo o citología. También otra de las características que se toma en cuenta es la diferenciación. Si estas células se parecen o no a las células de origen. Y a eso le vamos a llamar bien diferenciado, pobremente diferenciado, indiferenciado o moderadamente diferenciado. Y por último, la invasión y metástasis. Recuerden que esas son dos características exclusivas de las neoplasias malignas. Las neoplasias benignas no van a invadir, mucho menos van a causar metástasis. En esta tabla que está tomada de Robbins, ustedes comparan las características entre una neoplasia benigna y maligna. Yo más o menos así les voy a colocar una, solo que les voy a poner el nombre de la neoplasia. Hoy, por ejemplo, venía la palabra cistoadenoma o cistoadenocarcinoma, no recuerdo cuál era la de las dos, pero allí les puedo preguntar, ¿cuál es el componente parenquimatoso de la neoplasia? ¿Qué forma de crecimiento tiene? ¿Benigna o maligna? ¿Cuáles van a ser sus características? Y dentro de esas características, las que ustedes tienen que saber son diferenciación, velocidad de crecimiento, invasión y metástasis. Porque no todas las neoplasias crecen igual. Solo si hacemos la diferencia que las malignas son las que causan invasión y metástasis. Luego a la par, ustedes tienen una neoplasia
En la neoplasia benigna, si se dan cuenta, lo gris simula la piel está ligeramente elevada, causando un tumor, por lo que la palabra tumor no necesariamente nos indica que es algo maligno. Entonces, esta neoplasia eleva la piel, pero le ven la cápsula delimitada en un color rosa intenso y luego en un rosado pálido las células que componen a la neoplasia. Versus la maligna, en donde ustedes ven que generalmente tiene un crecimiento estrellado o disperso. Y notan también que no hay presencia de cápsula y tampoco existe un tumor, es decir, una masa que protruya hacia afuera, porque generalmente estas neoplasias invaden los tejidos conectivos y en este caso pueden llegar a causar una metástasis. Cualquier duda me va a preguntar. Luego, vemos acá la misma tabla, solo que allá tenemos la comparación de las células benignas, las que generalmente le dan el origen, con las grises. Y cuando hablamos de diferenciación, mencionamos qué tanto se parece la célula de origen a la célula neoplásica. Las benignas son bien diferenciadas. ¿Qué quiere decir? Que todas sus células son parecidas a la célula que se mutó, mientras que las malignas no. Las células empiezan a carecer de esa diferenciación, por lo que las vamos a clasificar posteriormente en bien diferenciadas, pobremente diferenciadas. Microscópicamente hay características que estudiamos. Dentro de estas vemos el tamaño de los núcleos. Las neoplasias benignas generalmente tienen núcleos pequeños, mientras que las neoplasias malignas van a tener núcleos grandes. Las neoplasias benignas también tienen un núcleo basófilo, es decir, un poco más moradito, mientras que los otros no. Las mitosis en las benignas son típicas, es decir, una mitosis de una salen dos, pero en las otras se menciona que son numerosas y atípicas, teniendo hasta formas características de mitosis. Y luego noten el tumor benigno o la neoplasia benigna bien diferenciada y la maligna como está invadida. También recuerden que la semana pasada hablamos sobre las vías de metástasis y mencionamos algunas específicas que van a preferir las neoplasias epiteliales o las neoplasias de origen mesénquimal. Aquí es solo para recordar el nombre de algunas neoplasias. Por ejemplo, si la neoplasia está formando glándulas, vamos a denominarle generalmente adenoma, si es benigno, adenocarcinoma, si es maligno. Si la neoplasia forma músculo, vamos a utilizar mio. Y existe el mioma y el miosarcoma. Si la neoplasia forma grasa, utilizamos la palabra liposarcoma o lipoma, teniendo eso en consideración. Y algunas de las neoplasias más frecuentes vamos a encontrar al pulmón, a neoplasias del pulmón, estas son adenocarcinomas, de la glándula mamaria, también la mayoría son adenocarcinomas, al igual que del colon, de la vejiga urinaria y de la próstata. Y para esto, muchas veces es importante determinar de dónde viene la neoplasia primaria. Y para eso existe algo que se llama marcadores tumorales, de los que vamos a hablar más adelante. Esto es solo recordando la clase pasada. Aquí, algunas de las características de las células normales y de las células neoplásicas o cancerígenas, que estamos diciendo que ya son malignas. Noten cómo van perdiendo su forma y cuando pierden esa forma le denominamos anaplasia o displasia, que ya habíamos visto que la anaplasia y la displasia generalmente se van a presentar en un tejido. Dos características, y ahí están, exclusivas de las neoplasias malignas: la invasión y la metástasis. Invasión es el que yo, como neoplasia, afecto al órgano vecino. Metástasis es que me voy a un órgano diferente. A ver, aquí. ¿Cuáles son las tres vías de metástasis? Linfática y siempre hay cavidades. Y siempre hay cavidades. ¿Qué vía está ejemplificada
ubicada ahí. La vía hematógena. Aunque la imagen representa como una neoplasia epitelial, noten que no siempre es que se vaya a ir por la vía linfática, que la prefiere sí, pero puede existir la vía hematógena para las neoplasias epiteliales. Luego, en esta, yo recuerdo que la semana pasada les explicaba cómo rompía la membrana basal la neoplasia. Y en este caso, ustedes ven allá la neoplasia primaria. Vean cómo rompe, las células verdes son las neoplásicas, rompen la membrana basal, pasan al tejido conectivo, del tejido conectivo llegan a los vasos sanguíneos y de los vasos sanguíneos viajan, causando una embolia tumoral. Y dependiendo de la cantidad de células neoplásicas que viajen, así va a ser el tamaño del vaso sanguíneo que van a ir a obstruir y que de allí va a volver a crecer esa neoplasia. Porque si son poquitas, pueden seguir circulando por el torrente sanguíneo y si no llegan a taparse en un capilar, pero si son muchas, pueden llegar a causar la obstrucción de una arteriola. Generalmente, cuando la neoplasia llega a un nuevo lugar, se vuelve a adherir al endotelio, funciona otra vez el factor de crecimiento endotelial vascular y eso hace que haya otra vez angiogénesis. La neoplasia sale del torrente sanguíneo, empieza a crear sus propios vasos sanguíneos y crea una nueva masa, causando ahora una metástasis. Aquí vemos cómo viaja esa metástasis por un vaso linfático, en donde el mecanismo va a ser el mismo, porque el vaso linfático pues también tiene células endoteliales, desencadena el factor de crecimiento endotelial vascular y pues va a originar una nueva neoplasia. ¿Cómo se llama el primer ganglio linfático afectado por una neoplasia? Ganglio central. Luego, no recuerdo si habíamos hablado de un término que se llama carcinoma in situ. ¿Sí? No. Sí, pero no sé si hablaron. No lo tengo. Entonces aquí, si la neoplasia estuviera acá y no sobrepasa la membrana basal, crece hasta acá y pues no llega a ser tan grande, sino solo se limita a unos cuantos milímetros después del epitelio, a eso le vamos a llamar carcinoma in situ. Y uno de los lugares en donde se ve la presencia o no del carcinoma in situ es en el cáncer cervical. ¿Conocen qué es el IVA? ¿Saben qué es el IVA? No, el IVA. ¿Cáncer cervical? ¿En cáncer cervical? Y el IVA es la inspección visual con ácido acético. Y ahora en la mayoría de puestos y centros de salud, cuando la paciente acude a hacerse su citología exfoliativa, se hace una exposición, una visión con una toruta llena de ácido acético y uno la coloca en el cérvix de la paciente y si las lesiones son blancas nos indica que allí hay una lesión por el virus del papiloma humano y de esos lugares blancos se toma una biopsia para ver la presencia o no de un carcinoma. ¿Era carcinoma in situ? Si este carcinoma in situ rompe la membrana basal, deja de ser in situ para transformarse en invasivo. Y luego noten cómo llega el tejido conectivo laxo, puede llegar a los músculos, primero vasos linfáticos y segundo tejido, o digo, vasos sanguíneos. ¿El carcinoma in situ es el cáncer de cuello uterino? No, el que no sobrepasa la membrana basal, el que es más fácil de detectar por la inspección visual es el de cuello uterino. Pero hay carcinoma in situ en todos los lugares en donde hay epitelio. Por ejemplo, hay carcinoma in situ epidermoide, hay carcinoma in situ de la glándula mamaria, hay carcinoma in situ de la próstata. En todos los lugares en donde hay epitelio hay carcinoma in situ. El más fácil de ver es el del cervix.
Bueno, la semana pasada hablamos del TNM, no recuerdo. No. ¿No? Ah, bueno. Entonces esa era la parte que ya habíamos visto. Ahora vamos con... Tenemos una neoplasia maligna. Toda neoplasia maligna debe de estadificarse, es decir, debemos decir en qué estadio se encuentra para saber, número 1, el tratamiento que va a recibir nuestro paciente y número 2, el pronóstico. Entonces, el TNM es el sistema de estadificación para todas las neoplasias. Y T significa tamaño, nos indica qué tan grande es una neoplasia. Si es un T1, nos quiere decir que la neoplasia es pequeña. Si es un T4, nos quiere decir que la neoplasia es grande. El M hace referencia a la cantidad de ganglios linfáticos y por eso es importante recordar la anatomía. Cuando drena hacia la primera cadena ganglionar, generalmente es un N1. Cuando drena a la segunda cadena ganglionar es un N2 y cuando drena hacia la tercera cadena ganglionar es un N3 y se expresa siempre en números. Y la M nos indica la metástasis. Lo bueno de la metástasis es de que solo existe M0 y M1. M0 nos indica que no hay metástasis y M1 nos indica que hay metástasis, ya sea en uno, en dos o en varios órganos, pero nos indica que hay metástasis. Si por ejemplo yo tengo lo siguiente, y les pregunto, la paciente A con cáncer de cervix está en un T1, N1, M1 y la paciente B con cáncer de cervix también está en un T4, N2, M2. ¿Cuál tiene mejor pronóstico? T4, N2. Vamos, la A o la B. La A es el 1 y la B es el 4. ¿Cuál tiene mejor pronóstico? Levanten la mano los que piensen que la A. Ah, bueno, llevamos una mano. ¿Y todos los demás? La B. ¿Por qué tiene peor pronóstico? ¿Por qué? La primera tiene metástasis. La que tiene peor pronóstico entonces es la B. Ah, la que tiene mejor pronóstico es Sí. la 1. La que no tiene metástasis. A pesar de que hay una masa muy grande, hay abundantes ganglios, pero la presencia de metástasis nos indica que hay un mejor pronóstico. El TNM nos da posteriormente el estadio. Y los estadios van del grado 1 al grado 4. Y existe un TNM para cáncer de mama, para cáncer de pulmón, para cáncer de esófago, para cada una de las neoplasias que existan. No es necesario que ustedes se las aprendan. Lo que tienen que saber es qué significa. Pero también existe el TX. ¿Qué creen que significa un TX? Tratamiento. Tratamiento. Si yo pongo TX, NX, MX, Que no saben, no se sabe. que no se sabe. El TX quiere decir que es desconocido. Si por ejemplo ustedes le hacen a su paciente una biopsia de piel y sale que tiene un carcinoma escamoso y le solicitan que se le dé la estratificación, se les va a mandar un TX, NX y MX, porque solo hicieron una muestra de una biopsia. No se sabe, o yo por ejemplo como patólogo no les puedo decir, sí, mide, solo con ver la biopsia yo ya sé que mide 10 centímetros, no se puede, hay que ver la mano. Entonces el TX, el NX y el MX quiere decir que no hay. No lo vayan a confundir. N0 o M0. Por ejemplo, N0 quiere decir que no hay ganglios linfáticos
linfáticos afectados. Y M0, pues ya vimos que no hay metástasis. Ahora, con las epiteliales hay un problema, porque las epiteliales son las únicas que pueden tener un carcinoma en sí. Entonces existe el TIS, salud, que nos quiere decir que es un carcinoma in situ. Por ejemplo, un TIS N0, M0 nos está diciendo que la neoplasia está limitada al epitelio, no hay ganglios y no hay metástasis. Los estadios se establecen con base al TNM y como les mencioné allá, hay estadios del 1 al 4 y el 1 se subdivide en A y en B, A1, A2, etc. No es necesario que se los aprendan ahorita. Creo que el único que se sabe todos los estadios es el ginecólogo, que solo está viendo cáncer de cervix, pero después todos siempre vamos a consultar qué TNM tiene. Ahora, eso es estadificación. Existe otra cosa que es grado de diferenciación. Y tenemos grado 1, que quiere decir que la neoplasia es bien diferenciada. Grado 2, que la neoplasia es moderadamente diferenciada. Y grado 3, que es poco diferenciada. Lo que vimos al inicio. ¿Qué tanto se parece la célula con toda esa neoplasia a la célula que le dio origen? Si se parece, es bien diferenciada. Si medio se parece, es moderadamente diferenciada. Y si no se parece, es poco diferenciada. Si yo les digo, ¿cómo se establece la diferenciación de un adenoma? ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Cómo se establece la diferenciación de un adenoma? No se hace, porque eso solo se hace con las neoplasias malignas. El adenoma es benigno. ¿Sí? O si les pregunto, paciente de tantos años y les pongo allí que tiene ganglios linfáticos afectados en la primer cadena ganglionar y que tiene una neoplasia que mide 8 centímetros en el útero y hay un líquido cefalorraquídeo positivo, ¿qué TNM le coloca? Entonces, masa grande en el útero, primera cadena ganglionar afectada y líquido cefalorraquídeo. N1 y M1. El T puede ser cualquiera, porque ahorita ustedes no saben cuál es el tamaño que nos indica que este 1, que este 2, que este 3, útero, el endometrio específicamente. Entonces el T puede ser cualquiera, pero N sí debe de ser 1 porque es la primera cadena ganglionar y el M debe de ser 1 porque les estoy diciendo que hay positividad para el líquido cefalorraquídeo y la neoplasia primaria está en el útero. Entonces ya hay metástasis por siembra directa a las cavidades. Un año en falso y verdadero, ahora no puse falso y verdadero, pero coloqué algo así como los papilomas para su estadificación utilizan el sistema TNM. ¿Falso o verdadero? El TNM es solo para las neoplasias malignas. El linfoma utiliza el sistema TNM para su gradificación. ¿Verdadero? No, el linfoma utiliza una gradificación diferente y se llama sistema de Ann-Arp, que es diferente. El melanoma utiliza el sistema TNM para su gradificación. No, el melanoma utiliza una escala que se llama Breslow y Clark. Hay excepciones. Las excepciones son melanoma, linfoma, que no utilizan el sistema TNM. ¿Entonces el linfoma puede copiar a doctor? Ann-Arp. ¿Con?
dándome el nombre. Voy a prender la luz. Gracias por la risa. Para la estadificación del linfoma, la clasificación y la estadificación, de Ann Arbor, divide el cuerpo en cuadrantes. Y por ejemplo, si el linfoma aparece de este lado y metastatiza hacia este lado, es un estadio. Si viene y se pasa a este lado, teniendo como base de división el diafragma. Entonces, el linfoma establece si afecta al mismo lado, pasa el diafragma, o afecta al lado contralateral, teniendo en cuenta o no el diafragma. Solo quiero que sepan que el linfoma no utiliza el TNM. No voy a preguntar ese sistema. Sí, porque no entendí. Porque hay uno diferente para cada tipo de linfoma. El melanoma utiliza la escala de Breslow y Clark. ¿Y qué hace? Breslow evalúa el tamaño de la neoplasia, es decir, el diámetro. Y Clark, evalúa la profundidad. Y dependiendo de qué tan grande sea en extensión, va a tener un número. Y en profundidad se afecta a la dermis papilar, se afecta a la dermis reticular, si llega a la hipodermis va a tener otro sistema diferente. Estos no utilizan el sistema TNM. ¿Qué pasó? Que sí le sabe, sí le sabe. Bueno. ¿Dudas con esto? ¿No? ¿Queda claro el TNM que solo se aplica para las neoplasias malignas? Y entonces si yo les pregunto, escriba el TNM para tal neoplasia y les pongo la tabla comparativa, se recuerdan que solo aplica para las... Y el teratoma será que tampoco se completa. Si hay benignas, como no. está en la excepción. Ajá. No, yo creo que teratoma sí. Entonces solo dijo que las epiteliales son las únicas que pueden tener carcinoma in situ, dijo, ¿no? Y también dijo TIS, no sé. Ajá, el TIS te quiere decir que la neoplasia es in situ, o sea, puedes tener un reporte de patología que diga TIS N0, M0. Que el tamaño del tumor es solo in situ, que no ha sobrepasado la membrana básica. Y se sabe con TIS entonces. Ajá, se sabe que es in situ, que es TIS. Pero así como en un caso epitelial, diría literalmente epitelial o de cualquier Porque tipo de entonces epitelio. no traes un informe, pero por ejemplo los informes de patología te dicen adenocarcinoma de tal tipo, tal grado de estómago o gástrico, TNM, se te da el tema. Ahora bien, ¿qué causa una neoplasia? ¿Por qué se dan las neoplasias? El origen de las neoplasias puede ser multifactorial, porque hay enfermedades infecciosas, hay trastornos genéticos, hay predisposición ambiental a padecer de una neoplasia. Pero lo que sucede es de que una célula madre, cuando se está diferenciando, cuando le está dando origen a una célula progenitora, todo esto, el ambiente, los trastornos genéticos, los agentes infecciosos, pueden causar una mutación, y esa mutación va a alterar el ciclo celular, impidiendo, por ejemplo, que la célula sufra apoptosis y aumentando su replicación. Este aumento de la replicación es lo que causa la expansión, es decir, que haya muchas células neoplásicas. Y en esta misma expansión, cuando se están multiplicando, puede ocurrir otra mutación, lo que puede hacer que se produzca una neoplasia. Y dependiendo de qué mutación sea, la neoplasia puede ser benigna o maligna. Es por eso que el ciclo celular tiene reguladores del ciclo celular.
neoplasias y de los agentes cancerígenos no es la misma neoplasia que afecta a los latinoamericanos, que afecta a los asiáticos, que afecta a los africanos o que afecta a los canadienses. Epidemiológicamente, los tipos de neoplasias van a ir variando. Sin embargo, a nivel mundial, pues ya se sabe cuáles van a ser las neoplasias que van a afectar más a hombres y mujeres. A veces no son las mismas las que van a causar la muerte. Por ejemplo, el cáncer de pulmón en el hombre no es de los más frecuentes, es más frecuente el de la próstata, pero se mueren más por cáncer de pulmón que por cáncer de próstata. El de la piel es otra de las neoplasias que afecta bastante y que generalmente a veces no se toma dentro de las estadísticas porque este ocupa a veces hasta el 80% de las neoplasias. Los nevos son neoplasias y no por eso se mueren las personas. Entonces los de la piel generalmente son excluidos de las estadísticas. Las leucemias y los linfomas, que son neoplasias bastante frecuentes, debido al avance que hay con los agentes quimioterapéuticos, ya no se mueren tanto por leucemias y linfomas, sino que sobreviven. A nivel de Guatemala, prepandemia, el cáncer de cervix era de los que tenía mayor incidencia y mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que era el que más daba y que era por el que más se moría. Pospandemia ya no, ahora cambia. En el caso de las mujeres, la neoplasia más frecuente es ahora el cáncer de mama y no el de cervix. Una pregunta, yo no sé si alguien más ha escuchado, pero he escuchado a algunas personas que se han quitado nevos y luego, o sea, supuestamente, después de eso les crece así de forma diferente a como estaba antes. Más grande. Ajá, más grande. Sí. Es porque generalmente cuando se reseca una neoplasia, digamos a nivel de cosmético, que te venden una crema, que te venden un ungüento, que te venden un liquidito para quitarte el nevo. Y eso lo único que hace es quitar la parte superficial. Pero el nevo, digamos que es como una hortaliza, va a tener una raíz. Entonces lo único que haces es arrancarte esa raíz. Y la proliferación de células que quedó se va a seguir multiplicando. Cuando se hace la resección de una neoplasia de la piel, siempre se toma 0.5 de más. Es decir, tu neoplasia llega a tú le vas a dar 0.5 de más de borde libre para evitar que haya un crecimiento. Entonces sí puede pasar. ¿Cuáles son las neoplasias más frecuentes en Guatemala? Yo creo que igual no voy a terminar hoy. En hombres no están en orden de los más frecuentes. Yo les decía a sus compañeros, esto es como cuando llaman a las finalistas de Miss Guatemala, no están en orden. El orden no quiere decir que ese sea el primero, sino está piel, estómago, próstata e hígado. Esos son los más frecuentes. Si se dan cuenta, son de origen epitelial. En la mujer está el de cervix, el de estómago, el de mama y el de ovario. Teniendo en cuenta que cuando hablamos también de la epidemiología de las neoplasias, es importante tomar en cuenta la edad de nuestro paciente, porque no es lo mismo un cáncer hepático a los 3 años que un cáncer de un paciente que, por ejemplo, ya tiene 53, o uno de cervix en una niña de 2 años a uno de una mujer de 18. No es lo mismo. Las presentaciones o la edad de aparecimiento no es la misma. Hay agentes y enfermedades infecciosas que se han relacionado con neoplasia. Dentro de estas encontramos al virus de Epstein-Barr, que causa el linfoma de Burkitt. Si se dan cuenta, linfoma, pero ya tiene un nombre específico, es un tipo específico de linfoma. Este linfoma de Burkitt se caracteriza porque microscópicamente sus células recuerdan a un cielo estrellado. Y luego tenemos al carcinoma nasofaríngeo, también denominado SNUC por sus siglas en inglés. Tenemos al virus de la hepatitis B y C, que van a predisponer a un hepatocarcinoma.
el virus del papiloma humano, serotipos 16 y 18, que van a causar carcinoma de cervix. La ventaja, y por lo que ahora ya no hay tanto cáncer de cervix, es porque existe la vacunación, que es tanto para hombres como mujeres. El HTLV, se llama virus linfocítico T humano. Se hace cuando ustedes han donado sangre, siempre se hace la prueba para ver si este virus está presente o no. Y en las donaciones a veces se logran detectar a pacientes que son portadores de los virus. Y predispone a leucemia, el VIH predispone al linfoma y a otro tipo especial que se llama sarcoma de Kaposi. El nombre sarcoma de Kaposi es un linfoma de células T que afecta específicamente la piel, pero el nombre, como parecía otra cosa, cuando se lo dieron, le pusieron sarcoma. Y tenemos al Helicobacter pylori, que es causante de adenocarcinoma gástrico. Con este existe siempre esa progresión de que hubo una lesión celular, posteriormente esta lesión celular evolucionó a una inflamación, la inflamación causó una metaplasia, la metaplasia causó una displasia y posteriormente esa displasia se convirtió en carcinoma o adenocarcinoma. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué creen que sea? ¿Benigno o maligno? Si tuvieran que describir las características morfológicas que les hiciera pensar en maligno, ¿cuáles describirían? ¿Tiene cápsula? ¿Tiene cápsula? Ahí habría que definir si invade o no invade el resto del tejido, si es un crecimiento nodular o expansivo, como vimos un crecimiento estrellado. ¿Qué órgano creen que sea? Es hígado, es un carcinoma hepatocelular, es maligno. Aunque parezca ahí benigno, solo estamos viendo la parte de arriba, no sabemos cómo está por dentro. Pero aquí vemos una alta vascularización, todo esto rojo que ustedes le ven son vasos sanguíneos, lo negro que le ven adentro, a veces son vasos sanguíneos trombosados. Las neoplasias también se infartan, van a sufrir un infarto rojo, van a sufrir un infarto blanco, dependiendo de dónde haya estado la oclusión de su irrigación. ¿Qué órgano es? El útero. ¿Dónde está la neoplasia? Arriba, abajo. Abajo. Toda esta es la neoplasia, miren. Aquí va el canal endocervical que está obstruido. Aquí llegamos a la cavidad uterina. Esta es del otro lado del útero. Aquí hay un quiste de lado que es normal, pero todo esto es la neoplasia. Hola. ¿Qué neoplasia será esta? La ventaja es de que ahora no hay examen de imágenes, me van a decir. De la glándula salival, o podría ser un linfoma. Métodos de diagnóstico. Biopsia. Si no hubiera biopsia, ¿qué otro le harían? No, porque para eso tengo que tener la biopsia. Ya vimos la diferenciación de inmunohistoquímica, creo que no. Es que quiero ahí. Con ultrasonido fue más o menos ver. Bueno, supónganse que le hacen una biopsia y resulta que el resultado es células neoplásicas de origen a determinar. De origen a determinar. Que no se sabe. Idiopático, van a decir. La palabra más lo voy a utilizar yo.
Se refiere correlacionar con clínica. Correcto, aquí les voy a poner Sí. correlacionar con Sí, clínica. me aburre. Solicite estudio de inmunohistoquímica. Y cuando se da eso, generalmente se les indica hay que hacer o realizar estudios de inmunohistoquímica para determinar el origen. Entonces, ¿cuáles serían nuestras posibilidades? Que sea un melanoma, que sea algo de origen epitelial, que sea algo de origen mesenquimal, que sea algo de origen linfoide, si ustedes quieren, hasta que sea algo del sistema nervioso. Yo no lo creo, pero... Y entonces allí es donde viene la inmunohistoquímica. ¿Qué hace la inmunohistoquímica? Busca proteínas específicas que nos van a identificar células, si son células productoras de melanina, si son células epiteliales, si son células mesenquimales. Y por ejemplo, si es un melanoma, los dos marcadores de inmunohistoquímica que son positivos son HMB45 y melan-A. Si estos son positivos, nos indica que es un melanoma. El epitelial marca positivo para la citoqueratina. En histología aprendieron que las células tienen uniones como desmosomas, hemidesmosomas, y estas son positivas para la citoqueratina. Todo lo que es mesenquimal es positivo para S100, es una proteína. Todo lo que es linfoide es positivo para ALK. Lo del nervioso también todo es positivo para S100. Entonces allí ya tendríamos que correlacionar si es mesenquimal o del sistema nervioso, como decíamos, con la clínica. Viendo, por ejemplo, una tomografía que nos indica la presencia o no de una neoplasia a nivel cerebral. Pero si yo les pongo neoplasia que es positiva para HMB45 y melan-A, ¿cuál es el probable diagnóstico? Positiva para citoqueratina, positiva para S100, mesenquimal o nerviosos, y linfoide. Y de aquí del linfoide, que es el caso, hagamos de cuenta, o con cada uno, sobre todo si es epitelial, mesenquimal o linfoide, luego tendríamos que determinar qué tipo de epitelio, si es cilíndrico, si es escamoso, si es urotelial, y cada uno de esos tiene un marcador. El costo de cada una de estas pruebas ronda entre los 2.500 a 5.000. Entonces, si ustedes no saben qué es, para determinar cuál es, tienen que mandar a su paciente a hacer 4. Y eso equivale a un... Como 6.000. Sí, exacto. Ese era el caso que iba a poner, pero después ya no me dio. Creo que lo voy a dejar para el final. Entonces, los estudios de inmunohistoquímica para eso sirven, para saber cómo voy a orientar el diagnóstico. Y ya después, si por ejemplo salió positivo para leucemia, solo puedo decir que es de origen linfoide. ¿Qué tipo de leucemia no es? Ahí tengo que hacer otro gran panel para determinar si es linfocito T, B, NK y en qué estado de maduración se encuentra. Tenemos otras patologías que no son infecciosas, perdón, ya acabo de decir, que están relacionadas con las neoplasias. Dentro de estas vamos a encontrar a la queratosis solar. Esta queratosis solar predispone a carcinoma epidermoide. Se llama epidermoide porque afecta la epidermis y se da por la exposición al sol. Como vemos, la cirrosis predispone a hepatocarcinoma, no solo el virus de la hepatitis, sino también la cirrosis. La colitis ulcerosa, que es una patología que va a causar úlceras en diferentes partes del colon, va a asociarse con adenocarcinoma del colon.
se llama adenocarcinoma porque forma glándulas. La esofagitis por reflujo o el esófago de Barrett que vimos en un caso clínico hace algunas semanas predispone a adenocarcinoma del esófago en el tercio proximal. En el tercio distal, el tipo de cáncer es epidermoide en el esófago. La gastritis atrófica predispone también a adenocarcinoma gástrico. La enfermedad de Paget a osteosarcoma. Todos los trastornos por inmunodeficiencia, ya sea inmunodeficiencias primarias o secundarias, van a predisponer a linfoma. Y la disgenesia gonadal, donde va Turner, Klinefelter, hermafroditismo, predisponen a tumores de células germinales. Ahora viene otra pregunta. ¿Dónde están las células germinales? En su cuerpo, ¿dónde están las células germinales? En las gónadas, en el ovario y en el testículo. ¿Cuáles son las células germinales del ovario? Los ovocitos. Pero recuerden que un ovocito, conforme va madurando, tiene células de la peca, interna, externa, granulosa. De cada una de esas células se puede originar una neoplasia. Por eso son más complicadas las neoplasias del ovario. En cambio, en el testículo solo están las células de Leydig, las células de Sertoli y las de espermatógenes. Entonces, de todas esas se puede originar un tumor de células germinales. Y el último de hoy, creo que es este es un ejemplo que está tomado de las imágenes que ustedes ven en su laboratorio de neoplasia, en donde hay múltiples pólipos, pero como mencionamos, la poliposis adenomatosa puede predisponer a adenocarcinoma del colon. Y esto es para que recuerden los linfomas, que mencionamos que esa clasificación afecta al mismo lado, al lado contralateral, arriba del diafragma o abajo del diafragma para establecer la clasificación. Pues aquí se ven los ganglios aumentados. Todavía nos falta más de la mitad. ¿Seguimos o paramos? No sé, porque eso significa que los pobres que exponen se quedan con cero. Porque mañana doy el resto. Ahora ya son 3 horas. Ahorita ya llevamos 50 minutos. Ya veo a unos que están ahí durmiendo. Voy a terminar con esto, que son algunos de los síndromes que se asocian a la neoplasia, de los síndromes que ustedes vieron hace poco. La neurofibromatosis, tipo 1, la enfermedad del von Hippel-Lindau, Infraumeri, ataxia telangiectasia y Wiskott-Aldrich son síndromes que si sabemos que nuestro paciente los tiene, es muy probable que desarrolle una neoplasia. Y mañana hablamos, nos hace falta. Voy a dar chance a que primero exponga para que no los deje sin puntero. Pero nos hace falta hablar sobre los trastornos o alteraciones clínicas que pueden tener las neoplasias, haciendo referencia específicamente a los síndromes paraneoplásicos. Y creo que ya son. Ya no es mucho. Como si aguantan. Es que no sé. Me aburrí, ya me perdí. Y los métodos de diagnóstico. No, ya, de una vez vamos a terminar. Bueno, cuando hablamos de aspectos clínicos de las neoplasias, hay neoplasias que generalmente no se detectan como neoplasias primarias, sino que hasta que causan otra sintomatología. Las neoplasias van a causar siempre un efecto local, por ejemplo, si invaden al otro órgano, como ocurre con el cáncer de próstata, que obstruye el paso de la orina por la uretra. Según su localización, una neoplasia a nivel del sistema nervioso central puede causar confusiones y dependiendo del tipo de neoplasia, pues así va a ser. Si
sintomatología. Casi que todas las neoplasias producen un desgaste a través de un efecto que ustedes leyeron que se llama efecto Warburg, y eso hace que el paciente se mantenga generalmente con fiebre, o sea, caliente, porque el paciente está en constante metabolismo y se pierde grasa, músculos, quedando generalmente solo la piel y los huesos. A eso se le denomina caquexia y se da por un metabolismo, y es porque las células neoplásicas están buscando de dónde alimentarse. Hay pérdida de grasa y de músculo, aumento del metabolismo, y eso va a causar una inflamación generalizada. Cuando hablamos de síndromes paraneoplásicos, hacemos referencia a manifestaciones clínicas que no se explican. Que por ejemplo el paciente va, de pronto está convulsionando y no sabemos ni por qué, o no lo había hecho antes. El paciente tiene elevado el calcio y no sabemos por qué está mostrando elevado ese calcio. La fiebre de origen desconocido, que ahora ya cambió de nombre, ahora ya no se llama fiebre de origen desconocido, tiene su base en que puede ser también una neoplasia. Y esas manifestaciones que no se explican son a las que denominamos síndromes paraneoplásicos. Aquí no se ve, pero esta tabla está tomada de su libro para que no lo vayan a estar tomando fotos. Y hacemos referencia a que vamos a dividir estos síndromes paraneoplásicos, por ejemplo, en los que pueden causar endocrinopatía, los que afectan el sistema endocrino. Dentro de estos está el síndrome de Cushing, la hipercalcemia, una hipoglicemia que no se sepa por qué la tiene el paciente, una policitemia. Las dividimos también por las que afectan a nivel óseo y articular. Dentro de estos las osteoartropatías, a nivel de cambios vasculares y hematológicos, que por ejemplo el paciente presente una coagulación intravascular diseminada y no sabemos por qué. Puede ser el caso de que haya embolismos tumorales. Tenemos también a trastornos dermatológicos, la acantosis nigricans, que es ese color negro que se puede presentar en codos, axilas y sobre todo muy evidente en el cuello, que también se relaciona con un síndrome metabólico, nos puede indicar algún tipo de neoplasia. Por favor, leen estos, porque más de alguno de estos disminuyen el examen, por eso considero importante. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de una neoplasia? Pues hay diferentes métodos. Dentro de estos, si hablamos de patología, una histología, una citología, la inmunohistoquímica que vimos, pues son esenciales. Pero también existen los marcadores tumorales, que son proteínas que vamos a detectar a nivel sanguíneo, así como una prueba de glucosa. Se le extrae sangre al paciente y medimos si hay o no, o los niveles de marcador tumoral. E igual tenemos a la citometría de flujo, que no solo es útil para las enfermedades neoplásicas, sino también para las genéticas y, como vamos a ver posteriormente, las inmunológicas. Y por favor necesito que lo googleen, son los marcadores tumorales, y de esto sí pregunto más de alguno en el examen, porque es importante saber cuáles van a ser, por ejemplo, para próstata, estómago, glándula mamaria, cervix, pulmón, hígado, que son de los más frecuentes, y aquí están. Y pues tienen algunos nombres raros, pero es importante diferenciarlos. Hay algunos que a veces están positivos 2 veces y por lo tanto, no 2 veces, sino en 2 lugares diferentes, y entonces eso hay que correlacionarlo con la clínica. Pues ahí terminamos, porque luego tenía esto, pero es para que hagamos el laboratorio. Y esa es la última. Terminamos neoplasias, creo yo. Preguntas.